Hola, es un gusto saludarles. Soy la profesora Yaneira Vargas. Les voy a dar un poco de información sobre lo que es el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual, muy importantes en la era de hoy, que necesitamos combatir este grave problema de salud pública. A continuación, les voy a hablar un poco sobre el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual. Recordemos que es un grave problema en salud pública. Son enfermedades producidas por bacterias, virus, protozoos y ectoparásitos, y aproximadamente existen alrededor de 30 microorganismos relacionados con esta patología. Sin embargo, los más estudiados están alrededor de 7, 10 más o menos, que son los que más han dado problemas a nivel mundial y que, bueno, están muy relacionados con patologías de infertilidad, problemas graves no solamente de infertilidad, sino también de salud pública, pues porque están muy relacionados con la pandemia del VIH y con otro tipo de infecciones, y acrecientan o agravan más otras patologías como tuberculosis y otros tipos de lesiones que tenemos. Se propagan a través de la vía sexual, incluidos el sexo vaginal, oral y anal, y por contacto directo con piel y mucosas, y hay algunos, como el caso de la sífilis y el VIH, que sí se transmiten a través de la vía transplacentaria y llegan al feto. Entonces se convierten en un grave problema por las complicaciones que pueden traer hacia él. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son úlceras, verrugas, genitales o extragenitales, secreción vaginal, uretral o anorrectal. También puede presentarse dolor abdominal, disuria y coitalgia. Las ITS infectan el tracto reproductivo como su sitio primario, y la transmisión se produce durante las relaciones sexuales o de la madre al hijo, como les había comentado, durante el embarazo y el parto. La mayoría de estas ITS no tienen síntomas o solo síntomas leves que pueden no reconocerse como una ITS, y de allí el grave problema y su diseminación. De hecho, la OMS estima que a escala mundial la causa de enfermedad más importante en el grupo etario entre los 15 y los 44 años son las infecciones de transmisión sexual. Y por supuesto lleva a 6 veces más posibilidades el riesgo de adquirir el VIH o el SIDA. Se estima que más de 500 millones de personas tienen infección genital del virus del herpes simple. Como les comentaba, pues hay muchas de estos microorganismos que son asintomáticos y pues no son detectados a tiempo. Cada año hay 376 millones de nuevas infecciones, con una de 4 de las siguientes ITS, que serían por clamidia, por gonorrea, por sífilis y por tricomoniasis. Y aproximadamente el 10% de estos pacientes con chancroid están infectados con virus del herpes simple o con sífilis. Se estima que cada día se produce 1 millón de nuevas infecciones solo por gonococo, clamidia, trachomatis, treponema pallidum y tricomonas vaginales. Actualmente existe un grave problema porque ellos están presentando resistencias a los antibióticos, principalmente gonorrea principalmente gonorrea y el treponema pallidum, que es la sífilis, y entonces tiene un grave problema para su control. Alrededor de 417 millones de personas son portadoras del virus del herpes simple tipo 2, y 291 millones pues son portadoras del virus del papiloma humano, muy relacionado según sus serotipos con el cáncer de cuello uterino. En virtud de esto, existen varias formas de diagnóstico, o que se ha buscado su forma de diagnóstico, porque estos microorganismos no son fáciles de aislar, son difíciles de aislar. Entonces, en relación a las disposiciones que tenemos actualmente en los sistemas de salud, en la atención de salud que se debe llevar, ¿verdad?, donde la puerta de entrada es a través de atención primaria, que es allí donde deberíamos tener el abordaje y lograr captar a estos pacientes, principalmente los pacientes de más alto riesgo, ¿verdad? Pacientes, hombres que tienen sexo con hombres, personas que estén en el mundo de la prostitución, o que, bueno, que tengan una vida sexual diferente al común denominador, o los adolescentes, ¿verdad? Y que es importante hacer un tamizaje
a tiempo para colocar el tratamiento. Y entonces se busca, por supuesto, que el diagnóstico se dé en estas primeras etapas. Necesitamos, o los sistemas de salud han estado girando, ¿verdad?, a trabajar en redes, a que no solamente se mejore la atención primaria, sino que también exista una continuidad con la atención secundaria y la atención terciaria, para poder llevar un control a las personas y darle una buena calidad de atención. De allí es fundamental que para tener ese manejo adecuado de estas infecciones de transmisión sexual, tengamos o se maneja, ¿verdad?, lo que es el diagnóstico, un buen diagnóstico, el tratamiento, la evaluación de los contactos sexuales, que es importante hacer el seguimiento, la educación del paciente, ¿verdad?, para que no vuelva a reincidir, la notificación de los casos y en el diagnóstico, que es fundamental, porque en el diagnóstico no solamente colocamos un tratamiento precoz, sino que evitamos que reincidan, ¿verdad?, y evitamos las complicaciones a largo plazo, como la infertilidad o la enfermedad inflamatoria pélvica y las otras complicaciones como el VIH, las complicaciones en el neonato, que inclusive puede llegar hasta la ceguera. En ese diagnóstico, en las primeras etapas, es fundamental las encuestas de valoración de riesgos de esa ITS y ese grupo que están más en riesgo, ¿verdad? Y un cribado de esas ITS en esas poblaciones, donde podamos hacer el tamizaje y que las personas puedan acceder, ¿verdad?, fácilmente a él. En ese diagnóstico no solamente se hace en las embarazadas, que es fundamental, ¿verdad?, para evitar esa transmisión feto-placentaria, también en los jóvenes menores de 25 años, que estén activos sexualmente, hombres y mujeres heterosexuales, hombres que tienen sexo con hombres y personas infectadas con VIH. Esos son los principales grupos. De hecho, existen varios protocolos a nivel mundial, no está muy actualizado, es difícil un poco conseguir el material. Sin embargo, sí existe a nivel de España, Colombia también tiene los protocolos de qué hacer en caso de las ITS, Perú también. Entonces es muy importante porque me habla de cuáles son las pruebas rápidas que yo puedo hacer en el comienzo, cuáles son las pruebas confirmatorias en el caso de la embarazada, por ejemplo, porque en el material anexo van a encontrar los protocolos. Aparece la embarazada, bueno, las pruebas de tamizaje para VIH, para hepatitis B, para Clamidias trachomatis, está muy relacionado con rupturas prematuras de membrana, y el treponema pálido, por supuesto, por el caso de la sífilis. También es fundamental en ese primer nivel de atención el análisis situacional de salud. Recordemos que el análisis situacional de salud es fundamental porque es esa pieza clave que necesitamos para lograr un buen diagnóstico y una buena planificación del área. En ese análisis situacional de salud, en el caso, así como se debe realizar, ¿verdad?, a nivel general, a nivel general en una institución de salud o en un municipio o un estado, en el caso de las infecciones de transmisión sexual también es fundamental. Allí vamos a tener varios componentes, evaluar lo que son los entornos, esas características geográficas propias de esa región, las características demográficas de las personas que están en riesgo, cuáles son las características de esa organización social, sus características de sus presencias de riesgos. Vamos a tener determinantes sociales de la salud, cuáles son las características socioeconómicas, de las viviendas, educativas, demográficas, de trabajo, para poder hacerles el seguimiento y lograr hacer una buena intervención. Allí deberíamos tener cuál es la morbilidad, cuál es la mortalidad presente. De hecho, en el material anexo vamos a ver el análisis en la población general y grupos de población clave de Paraguay del año 2020, donde ellos establecen, en el caso de VIH, en algunas ITS, ¿verdad?, cuál es la población que está en riesgo, cuántos son masculinos y femeninos, cuáles reciben el retroviral, cuáles no lo reciben, cuáles son los CD4, en qué momento fueron captados. Todo eso es importantísimo en el caso de este primer nivel, ¿no?, de ese análisis situacional. También es fundamental, en virtud de que es difícil, ¿verdad?, el manejo de
en ese primer nivel del diagnóstico etiológico, también podemos lograr a través de este análisis situacional que tengamos la información de cuál es el agente etiológico que se maneja en la zona, según las características de la sintomatología, y por examen físico cuáles serían las características, y de esta manera pues podemos acceder más fácil al tratamiento inmediatamente. Allí en ese análisis pues podemos ver cuál es la población clave, cuáles son las acciones que se llevan en ese grupo. Recordemos que en ese análisis vamos a evaluar cuál es el problema de salud que se tiene y a tomar las correcciones pertinentes. Y por supuesto, mientras tengamos unos datos confiables, la respuesta va a ser muchísimo mejor. También dentro de las ITS, ¿verdad?, se caracterizan porque ellos van a tener ciertos síndromes que nos orientan a ese diagnóstico, ¿no? Tenemos un síndrome por un flujo vaginal, donde generalmente el agente causante va a ser de esa vaginitis, las tricomonas vaginales, o la cervicitis, la Neisseria gonorrea. También tenemos otro síndrome como es secreción por descarga uretral, presente muy características en el hombre, por Neisseria gonorrea, es muy sintomática, y en el caso de la mujer puede pasar asintomática. También tenemos en esos síndromes úlceras genitales, dolor abdominal bajo, el bubón inguinal, la conjuntivitis neonatal, que como les comenté puede llegar a la ceguera, y el virus del papiloma humano. En ese manejo hay un manejo sindrómico y un manejo etiológico. En el manejo sindrómico, en esos protocolos, vamos a encontrar, según esa secreción uretral, unos algoritmos que me va a orientar cuál sería el microorganismo que está causando esa secreción uretral, la úlcera genital, el flujo vaginal o el dolor abdominal bajo, la inflamación escrotal, la tumoración inguinal. Todo eso lo vamos a conseguir en las diapositivas y están como dando algoritmos. Simplemente hay que seguir según las características del paciente. Existe otro protocolo muy importante por la Asociación Colombiana de Infectología, donde ellos hacen su clasificación según atención primaria, atención secundaria, atención terciaria, qué hacer en ese diagnóstico, ¿verdad? ¿Cuáles serían las ITS más comunes? ¿Cómo abordar? Y según el manejo etiológico, en el caso de la uretritis, ellos nombran los microorganismos, ¿verdad? En el caso de Neisseria gonorrea, ¿cuál sería el diagnóstico? Colocan como primero, en el caso de atención primaria, fundamental porque es básico y es de bajo costo, como es la tinción de Gram. Simplemente necesitaríamos la coloración, un microscopio y el personal que esté capacitado para llevar a cabo la coloración de Gram. Recordemos que la coloración de Gram nos permite diferenciar los cocos Gram positivos, los cocos Gram negativos. Solamente se requiere fijar la lámina y colorear con azul violeta, con fucsina y safranina. Y eso me permite, ¿verdad?, diferenciar. En el caso de la uretritis en el hombre, es altamente específico y sensible, y pues por supuesto se puede dar un tratamiento inmediatamente. También ellos sugieren el cultivo de Taylor-Martin en el caso de secreción uretral en el hombre, en este tercer nivel de atención. Es un cultivo donde es un medio de cultivo, donde es un medio de cultivo enriquecido, específico para Neisseria gonorrea, y que no es muy común lo del cultivo, pero existe el medio. También en la Neisseria gonorrea se puede utilizar la reacción en cadena de la polimerasa. Recordemos que en el caso de estos microorganismos, muchos son difíciles de aislar, y hoy en día existen otros tipos de técnicas de biología molecular que me permiten hacer un diagnóstico es rápido, lo único que es más costoso, y lo encontraríamos en el tercer nivel.
lo que es la reacción de cadena de la polimerasa, donde tendríamos la muestra por hisopado y también por orina. Y ellos sugieren, bueno, la sugerencia es no tener relaciones antes en los protocolos, hay la indicación, ¿verdad?, de no utilizar óvulos, de utilizar en el caso de orina la primera micción, los primeros 10 a 15 ml, la diferencia, o sea, no hay mucha diferencia entre una muestra y la otra, la mayoría es eso, ¿no? El no tener relaciones, el tomado de la muestra que sea trasladado inmediatamente al laboratorio, porque debe ser montado de una vez. Y allí me hablan de, lo hacen la clasificación por síndromes. Entonces, por uretritis, ellos hablan de la Neisseria gonorrea y especifican cuál sería el examen diagnóstico en el caso de primer nivel, en el caso de tercer nivel, y los resultados, cuáles serían los resultados positivos. En el caso de Chlamydia trachomatis, también se utiliza la coloración de Gram, por hisopado, secreción uretral, por hisopado uretral en ese primer nivel de atención. Se utiliza la inmunofluorescencia directa y el PCR también se utiliza. Mycoplasma genitalum y tricomonas vaginales también se utiliza por coloración de Gram y PCR, ahí hace la clasificación igual, y tricomonas vaginales se utiliza un examen directo al fresco con solución fisiológica y se puede visualizar fácilmente las tricomonas en movimiento. Y si estamos en el tercer nivel, pues también tenemos la oportunidad de acceder a esa PCR y es muy parecido en todos. En ese protocolo también me hace la clasificación en cuanto a úlcera genital, me hablan del herpes simple, ahí en el primer nivel el test de TANSAC, donde también es por coloración de violeta genciana y me permite ver los cambios celulares, también en anticuerpos específicos para el herpes 1 y tipo 2, donde se ven inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, y nuevamente nombran el PCR por hisopado de esa úlcera. En el caso del treponema pallidum, ¿verdad?, allí sí me hablan de que existen pruebas treponémicas y pruebas no treponémicas. Las treponémicas pues son las que me permiten ver esos anticuerpos del treponema pálido, y de allí pues hay una gran variedad, desde las pruebas básicas, sencillas, que ellos los nombran como esas pruebas de cabeceras del paciente, y que son pruebas que hoy en día se utilizan por inmunocromatografía, que son fáciles de realizar porque ni siquiera necesitas una centrífuga, simplemente tomas la muestra capilar y corre en la plaquita y ya directamente tiene un control. Si el paciente da positivo, simplemente se hace una prueba confirmatoria, ¿verdad?, por inmunofluorescencia, o que es el FTA, que se hace por... también tenemos la microscopía de campo oscuro y por PCR. En esa úlcera genital también hablan del Haemophilus ducreyi, también se utiliza la coloración de Gram, el PCR igual, la Chlamydia trachomatis, anticuerpos por inmunofluorescencia, y la Klebsiella granulomatis también, que se utiliza por coloración, tinciones fáciles de conseguir, como son la tinción de Wright y la tinción de Ginza. En el mismo protocolo vamos a ver que se van a conseguir tanto en la atención de primer nivel como atención de tercer nivel. En el caso de flujo vaginal de etiología infecciosa por cándida, aparece en el primer nivel lo que es el examen directo de solución salina o KOH, que me permite hacer un diagnóstico inmediatamente. También el test de las aminas y pH, y en las tricomonas vaginales, o por supuesto la solución en directo. Hay la aglutinación y el PCR, porque en la mayoría el cultivo es muy difícil o tarda mucho tiempo. Asimismo lo vamos a conseguir en la proctitis. La diferencia, no va a haber mucha diferencia, siempre va a aparecer las pruebas de coloración de Gram en todas, el cultivo de Taller-Martin, porque es el Neisseria gonorrea, es un cultivo específico para el Neisseria gonorrea porque es
un medio de cultivo enriquecido que permite que ella crezca fácilmente, mantiene antibióticos y inhibe otras bacterias como el Proteus. Tenemos las pruebas para Treponema pallidum, que aparecen las pruebas no treponémicas y treponémicas. Las no treponémicas se utilizan como tamizaje. En el caso donde podamos hacerlo, como el BDRL o la reginina plasmática, que también se utiliza. Pero en el caso de las treponémicas están las que son básicas y las que son confirmatorias. Y cualquiera de las dos se utilizan, si está positiva por las no treponémicas, luego se hacen las treponémicas para lograr confirmar. Si el paciente ya está con anticuerpos, ¿verdad? Entonces el seguimiento que se hace a través del BDRL, luego que vamos a ver las diluciones, se hace con las no treponémicas. Ese es más o menos el manejo. Y en las pruebas para sífilis, pues hay una gran variedad, muchísima variedad en esas pruebas. Existen entre las marcas bastante buenas, está la Abbott y la estándar diagnóstico, que permiten, en el caso de pruebas rápidas, un manejo muy fácil. En el cervicitis igual, de la misma manera, me maneja esos tres tipos de diagnósticos en los tres niveles. También a través de la Estrategia Mundial del Sector de Salud contra las Infecciones de Transmisión Sexual, ellos solicitan que para lograr controlar este problema a nivel mundial se necesitan activar las pruebas en el lugar de atención para las infecciones de transmisión, en el lugar de atención del paciente. Y le dan principal prioridad a las pruebas para gonorrea, para clamidia, para tricomoniasis y para sífilis. Allí en el manual, en lo que ellos explican, ¿verdad?, hablan de la importancia de este material porque es un material rápido, porque no necesita mucho entrenamiento, tienes por lo general menos de 30 minutos, la mayoría no necesitas un laboratorio para ir al lugar, simplemente una punción capilar y puedes tener un diagnóstico rápido para un tratamiento precoz. Y como les había comentado anteriormente, pues existen pruebas buenísimas, como el caso de la Abbott, donde una vez que den positivas y tú haces el confirmatorio, la mayoría de ellas son positivas en las pruebas Gold Standard, en el FTA o en el caso del VIH cuando se hace por ELISA de cuarta generación o en el Western Blot. O sea, es muy similar a esta prueba rápida de inmunocromatografía. Entonces ellos sugieren varios tipos de pruebas para esa vigilancia de los casos y así se mantiene con esas cuatro características. También, como son pruebas tan costosas, ¿verdad?, tenemos la posibilidad de trabajar en los paneles para ITS, en el caso de la reacción de cadena de la polimerasa, y que lo vamos a hacer por diagnóstico molecular. Entonces existe una reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real que me permite manejar un diagnóstico de por lo menos mínimo 7 patógenos y hasta más de 7 patógenos, donde a nivel bacteriano me permite identificar Chlamydia trachomatis, inclusive los serotipos que pueden existir, Neisseria gonorrhea, Mycoplasma genitalum, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urolítico, Ureaplasma parvum, Treponema pallidum y Haemophilus ducreyi. Dentro de ese protocolo que vimos, la mayoría que son fáciles de identificar por Gram, no está el Mycoplasma hominis ni el Ureaplasma urolítico, ni siquiera el Ureaplasma parvum. Entonces la mayoría de ellos sí es necesario realizarle la reacción de cadena de la polimerasa porque son microorganismos difíciles de cultivar y de aislar. También a través de estos paneles por PCR podemos trabajar hongos, cándida, diferentes tipos de cándida, las tricomonas vaginalis también, los parásitos, y a nivel de los virus, el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2, y el citomegalovirus y el virus del varicela zoster. O sea que es más costoso, en Colombia puede costar más de 300.000 pesos una prueba de diagnóstico de ITS con varios microorganismos. Sin embargo, pues es de mucha ayuda
si se logra hacer a través de investigación o se logra incluirlos en esos análisis situacionales de salud que me permita tener una orientación de cuál es el microorganismo que está circulando en la zona donde se está contaminado el paciente. Bueno, para finalizar, del material de apoyo, ahí se puede revisar con mucho detalle, ¿verdad?, cuál sería la prueba diagnóstica que necesitamos. Hoy en día tenemos la posibilidad, a través de atención primaria, de solamente con las tinciones, muchas de ellas o la mayoría, las que son más frecuentes, tenemos la posibilidad de abordarlo solamente con estas coloraciones. Tenemos el GRAM, el azul de metileno, el GIMSA y el RAI. El azul de metileno nos permite inclusive identificar Neisseria gonorrea. No vemos los colores, pero podemos identificar el diplococo. Entonces podemos utilizarlo. Solamente necesitamos las tinciones, el microscopio y el capacitar, ¿verdad?, al observador, a la persona que es el que va a hacer el diagnóstico. Y tenemos el cultivo, pues un poco más difícil, es más costoso, está más a nivel de investigación. Tenemos el adelanto que tenemos a través del nivel microbiológico, ¿verdad?, que es mucho más costoso, pero es cuestión de aprovecharlo a través de organizaciones que pudieran hacer el diagnóstico en el caso que se tenga que hacer un cribado o un tamizaje grande en la zona, o tenemos varias pruebas en biología molecular. No solamente está esa reacción de la cadena de la polimerasa, ella me permite, dentro del material, pueden revisar con calma, dentro del material de apoyo aparece no solamente la reacción de la cadena de la polimerasa simple, sino existen también la reversa, en los microarrays, o sea, hay un seguimiento que se le puede hacer a ese microorganismo desde esa cantidad de virus o de bacteria que se comienza a trabajar y podemos cuantificar. Entonces, tenemos una gran variedad a nivel microbiológico para poder abordar al paciente. Gracias.